Sí, pues le damos la bienvenida, si le podemos dar entrada. Gracias, Cris. Y Raúl Bennett es biólogo de la Facultad de Ciencias con estudios de doctorado en ecología por la UNAM y también es doctor en desarrollo por la UAM Xochimilco, desarrollo rural. Y bueno, pues ha sido director de Greenpeace México, también de Oxfam México y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Y bueno, pues desde hace 17 años es fundador y colaborador de Radio Tepoztlán. Y bueno, le damos la bienvenida. Raúl, ¿nos escuchas? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida Violeta? Muy buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien, querido Raúl. Estamos aquí, Ernesto Ledesma y una servidora, Violeta Núñez. Gracias, Raúl, que nos estás acompañando. Sabíamos que estabas en este trabajo también allá en el cablebús y qué bueno que te pudiste conectar aquí con nosotras y nosotros. Pues Raúl, estábamos comentando hace unos minutos que tú has dado seguimiento a este caso de Cálica. Y bueno, a partir del día lunes que se ha hecho esta publicación en el diario oficial de la Federación, Cálica ha señalado que va pues a demandar y que al gobierno mexicano, hemos también aquí comentado de otros casos que tenemos abiertos con otras demandas y bueno, que ellos están pensando también que ante esta expropiación, ellos dicen, pues esto va a tener consecuencias legales. Primero, Raúl, que nos puedas compartir con la audiencia qué es Cálica, los impactos ambientales que ha habido en el territorio de Quintana Roo y después pasar a este otro tema, querido Raúl. Claro que sí, Violeta. Y pues, antes que nada, un saludo a todo tu auditorio y al compañero Ledesma también. Bueno, pues muy rápidamente, porque la historia es muy larga, es una historia de corrupción y de mentiras, pues sí, de hecho, de cuestiones sumamente ilegales, que ya tiene, pues si le calculamos desde el 86, que esta empresa se quedó con la tierra de una manera totalmente irregular, pues ya le vamos pegando a los 40 años. Pero bueno, pues desde el origen de la forma como se quedaron con estos terrenos, eran terrenos nacionales, es una selva, era una selva prístina, absolutamente, con una dársena hermosísima en la costa, donde hay manglar, donde hay dunas costeras, y hacia adentro, donde está propiamente la planta, pues son principalmente selva, cenotes, dolinas, cavernas y todo este karst, ¿no? El suelo kárstico, todo esto pues se quedaron con ello. Prácticamente pues no le pagaron, digo, sería lo de menos, si hubieran pagado algo, porque de todos modos sería muy ilegal, pero prácticamente se quedaron a través pues, de componendas con el entonces gobernador Joaquín y su familia. Desde los 80 se fueron quedando con la tierra. Primero, bueno, la empresa es una empresa norteamericana, la más grande ahora del cemento, del asfalto en los Estados Unidos, que se llama Vulcan. Y en México tiene esta planta que se llama Calica. Originalmente se asociaron con ICA, con los ingenieros civiles asociados, realmente para quedarse con la tierra, porque en ese tiempo estaba prohibido que una empresa norteamericana poseyera o tuviera propiedad sobre una tierra que está prácticamente en la costa, ¿no? En el Caribe. Entonces, desde entonces empezaron las simulaciones, todavía no era muy grande. De lo que se trata la empresa es de extraer una roca maravillosa que hay en el Caribe mexicano, el Sascap, y triturarla para enviarla a Estados Unidos y hacerla carreteras, caminos, aeropuertos, cuarteles y toda clase de construcciones. Eso es la empresa. Y lo que hacen es que meten unas inmensas máquinas, una especie de dragas que van muy profundo, hasta más de 20, hasta 24 metros hemos podido ver por debajo del nivel freático, o sea, no solo del nivel de la selva, todavía de ahí excavaron más de 10, 15 metros en algunos lugares y todavía encontraron el nivel freático y de ahí se fueron todavía hacia abajo. Entonces, bueno, esto en el año 2000, ya al final del gobierno de Cedillo, de hecho el último día del gobierno de Cedillo, le dan la autorización a la empresa. La autoridad ambiental firma una manifestación de impacto ambiental y a partir de ese momento pues empieza ya una extracción mucho más extensa. O sea, si eran decenas de hectáreas se convierten en cientos y el proyecto llega a más de 2000 hectáreas. Y desde el principio, pues lo hicieron mintiéndole a la autoridad se dejó muy fácilmente mentir porque así era la cosa. Le dijeron,
y siempre declararon durante todos estos años que tenían el permiso de cambio de uso de suelo forestal. Jamás lo tuvieron, hasta la fecha no lo han presentado, lo cual era indispensable originalmente y era un requisito que les había puesto la Secretaría de Medio Ambiente de entonces para poder iniciar operaciones. Este es uno de los más graves, pero había un decreto presidencial que protegía la zona, había un ordenamiento territorial que protegía la zona. En aquel tiempo, el presidente Zedillo tuvo a un asesor que en algún momento fue su coordinador de asesores, un ingeniero muy famoso mexicano, Borja, que era el presidente del Consejo de Administración de la empresa y que de ser presidente del Consejo de Administración de la empresa pasó a ser asesor del presidente. Ahí fue que pues la Semarnat de entonces de Julia Carabias y un tal Pedro Guillén hicieron todas las modificaciones necesarias al decreto, echaron abajo el decreto, se pasaron por el arco del triunfo el ordenamiento territorial, omitieron un trámite fundamental que incluso digamos, en la ley que estaba vigente involucra cárcel, que es el cambio de uso de suelo, el desmontar una selva para una industria sin tener el cambio de uso de suelo autorizado. Todo esto, bueno, pues así lo hicieron. Entonces, durante estos últimos 24 años hasta hoy, bueno, ya lleva 4 años clausurada la mina, 3 o 4 años más o menos, pero durante esos 20 años o los primeros 18 años de este siglo, el gobierno les estuvo otorgando los famosos certificados de industria limpia, con la cual ellos, la empresa decía pues, que estaban haciendo muy bien las cosas. Resulta que después de todos estos años vamos a revisar y yo me he puesto en unos tambaches así de miles de hojas de papel, claro que no me las leí todas, pero sí me fui a lo esencial y encontré que están llenas de patrañas, de mentiras. Esas certificados de industria limpia, supuestamente limpias, se hacían como una declaración voluntaria de buena fe, la empresa y el gobierno le creía y le daba el certificado. Entonces, cuando fuimos a ver quiénes lo hicieron y cómo lo hicieron, pues nos dimos cuenta que hay una cantidad de patrañas y mentiras a lo largo de de todos los informes que presentaron, y ocultamiento, de hecho, de todos los informes que presentaron para obtener sus certificados de industria limpia. Entonces, prácticamente ya para terminar la descripción, digamos, de qué es esa mina y el origen corruptor y corrupto de ese lugar, la historia es muy larga, pero no podría, pues como que sería demasiado extenso ahorita hablar más de todo esto, pero sí, lo que sí puedo decir es que se fueron, si les habían autorizado una superficie, duplicaron la superficie que estaba autorizada, si les habían autorizado una profundidad, más que la duplicaron esa profundidad, entonces estamos hablando de un crecimiento al cubo, porque aumentaron la superficie y aumentaron la profundidad, entonces sacaron millones de toneladas más de roca de la que se les había sido autorizada. Entonces, bueno, han violado toda, además el manejo del agua que han hecho supera miles de veces con lo que los volúmenes y las técnicas y los lugares que les había autorizado la Comisión Nacional del Agua. Se lo han pasado por completo por el arco del triunfo, no han respetado ninguno ni de sus obligaciones ambientales, ni de sus obligaciones y volúmenes autorizados. Y bueno, pues esto que se ve cuando nosotros vemos los videos que a veces pasa el presidente de la mañanera de unas como lagunas muy bonitas, en realidad es que perforaron tanto que lo que estamos viendo es el manto freático, está expuesto y si también pensamos que todos esos suelos kársticos son pues muy importantes en términos de biodiversidad y del equilibrio salino, abajo hay agua salina, arriba hay agua dulce, y si pensamos en estos grandes lagos de nivel freático, lagos kársticos, por así llamarlos, no sé si sería correcto, pero estas lagunas que abrieron ahí son un verdadero desastre ambiental y hay gente que vive digamos, muy cerquita, comunidades muy pobres como las Torres de la Paz, que viven a escasos, pues menos de 1 kilómetro de donde hacen sus operaciones o hacía sus operaciones la mina, y estas comunidades han sufrido y siguen sufriendo los impactos por una calidad del agua pésima, por todo el aire cuando molían sus rocas, pues volaba ese polvo finísimo y muy agresivo para la garganta. Bueno, paremos por ahí para una introducción de qué es Calica y de qué es esta empresa Vulcan. Violeta. Gracias, Raúl Bennett. Pues vaya que si tienes el cuadro completo de lo que ha estado pasando con esta empresa. Déjame, te hago el planteamiento a propósito de lo que hoy se habló en la conferencia matutina con el Sí, presidente López Obrador.
Dice Cálica, dice esta empresa, bueno, fue una expropiación. Dice el gobierno, no, no fue una expropiación. Hemos declarado un área de reserva natural. ¿Qué es? ¿Qué implicaciones tiene desde el conocimiento que tiene sobre el caso lo que viene adelante con este otro juicio internacional que estaremos teniendo con esta empresa? Pues mira, si se van por esta vía sería buenísimo porque la tienen absolutamente perdida en la Constitución y eso no es de ahora ni de este sexenio, sino tiene décadas. Yo creo que eso está desde el 17 o no sé desde cuándo. El gobierno, independientemente del régimen de propiedad de la tierra, puede ser propiedad privada, como en este caso que aunque fue totalmente irregular, se quedaron a la mala con la tierra, tienen escrituras. Podría ser ejido, podría ser comunidad, podría ser tierra nacional, o no sé si hay alguna otra modalidad, pero en cualquier modalidad de tenencia de la tierra, o sea, el Estado tiene, en la Constitución, en el artículo 27, 28 de la Constitución, el Estado mexicano tiene el derecho, la atribución de establecer el uso de suelo. Entonces, en ese sentido, si ellos dicen, y entonces, ¿qué es lo que hace? Declara, y no es la primera vez, sino que así está en todas las áreas naturales de este país. La mayoría de las áreas naturales protegidas están en ejidos o en tierras privadas o en núcleos agrarios comunales o en tierras nacionales, solo ahí podrían estar, y las áreas naturales protegidas no cambian el régimen de propiedad, de tal manera que una expropiación querría decir que les quitaste su tierra ya digamos, después de haberles hecho muchas ofertas de comprarles, de cambiar el uso que le están dando minero por otro tipo de uso turístico, lo que fuera, se negaron. Entonces el gobierno tiene el derecho, la atribución de imponer un uso de suelo, de imponer una característica de uso de suelo. Así está en millones de hectáreas de este país. No han perdido la propiedad o el régimen de tenencia de la tierra quien la tenía. Sin embargo, tiene restricciones al uso de suelo. Entonces, si se van por el lado de que les expropiaron, pues ya ganamos, porque claramente no hay una expropiación. Por ejemplo, yo vivo en el Parque Nacional del Teposteco. Es un parque nacional decretado por Lázaro Cárdenas y es tierra comunal, es un núcleo agrario comunal, pero independientemente de que es un núcleo agrario comunal, la gente no le puede, digamos, tiene restricciones en el uso de suelo y esas restricciones se tienen que observar. Así es esta área natural protegida de Felipe Carrillo Puerto. Tiene lo que le impuso el gobierno fue restricciones al uso de suelo. No se puede hacer minería en las áreas naturales protegidas. Esa es un área natural protegida, ergo, no se puede hacer minería ahí. Entonces, no es cierto que se les haya expropiado, pueden hacer otras cosas. Si se les hubiera expropiado, no podrían, por ejemplo, poner ahí algún otro uso de suelo que sí esté permitido dentro del plan de manejo del área natural protegida, como una actividad ecoturística, por ejemplo. Entonces, pues si se van por el lado de que los expropiamos y nos demandan porque México expropió a la empresa, pues magnífico, porque van a perder, no hay expropiación. Gracias, Raúl. Raúl, y si damos un paso atrás, digo, pues se llegó finalmente a la declaración de área natural protegida, pero el presidente intentó incluso negociar, hubo un ofrecimiento, si mal no recuerdo, de 6.500 millones de pesos, sí, ¿verdad? Esa es la cifra que el gobierno federal Me había parece que propuesto, y bueno, y la empresa dijo que no, todo el tiempo se negó. Entonces, bueno, si nos puedes platicar un poco más sobre estas negociaciones que intentó tener el gobierno, este diálogo que intentó tener con esta empresa de los Estados Unidos, pero su negativa constante que hubo. es todo un tema, Violeta, súper interesante porque la empresa demanda a México ante el Tribunal Internacional de Disputas Comerciales, el CIADI, que es un tribunal que está establecido en el Banco Mundial, tiene su sede ahí en Washington. Nosotros fuimos ahí a explicar nuestro caso y sí nos recibieron. Entonces, en esta demanda que hace la empresa, demanda a México por lo que ahorita vendrían siendo, son 30,000 millones de pesos. Y entonces parece que entra a esta especie de casino en donde otras minas norteamericanas y canadienses se van contra los países latinoamericanos en ese tribunal de libre comercio o de disputas de comercio,
sabiendo que pues todos los tratados de libre comercio que se firmaron en los 90 y más recientemente pues son muy favorables a las empresas norteamericanas. Entonces ahí pues la apuesta de la empresa Vulcan en este casino de las demandas es ganarle a México 30,000 millones de pesos. ¿Y por qué va a aceptar 6,000 millones si su apuesta es ganar 30,000 millones? Entonces, por un lado así, y por otro lado es que también la otra posibilidad es digamos que lograran que el Tribunal Internacional fallara a favor de la empresa en el sentido de decir, no, pues se tienen que restablecer las cosas como estaban, y entonces la empresa le apuesta a seguir extrayendo. Ellos aquí en México dicen que van a extraer o que querían extraer roca durante otros 30 años, pero a sus accionistas en Estados Unidos, en la empresa, les han dicho que tienen otros 100 años por delante de seguir extrayendo rocas. Entonces, y son millones de toneladas, no hay un eufemismo o una exageración cuando se habla no solo de millones, de decenas, incluso cientos de millones de toneladas de roca que han estado sacando. Entonces, pues esa es la apuesta de la empresa, ¿no? O les quitamos 30,000 millones ahorita porque ganamos el juicio, o 15,000, que nos vayamos a mitas o lo que sea, que siempre van a ser más de los 6,000, o seguimos explotando durante 100 años esa mina, ¿no? Entonces, pues no sé si ese sería motivo, yo estoy especulando, me imagino que por esos motivos fue que la empresa pues no, nunca quiso aceptar. Y además hay una cuestión ahí también como de un autoritarismo, de orgullo, ¿no? Si esos países que antes éramos bananeros, que ahora pues con esta señora Piña ya somos más bien piñeros, pensaban que pues tenían la idea de que o así era, no era una idea ni era un pensamiento. La realidad es que podían hacer cosas en otros países que en su país tienen estrictamente prohibido. No es que no tengan roca para triturarla. Lo que pasa es que en Estados Unidos eso tiene implicaciones legales y ambientales que sí se cumplen. Entonces están muy enojados con los cambios en la reforma o la reforma en el Poder Judicial porque saben o siempre han estado muy acostumbrados a que en esos países del sur pueden hacer lo que quieran porque los jueces los van a favorecer. Entonces, bueno, pues ese tema. Pero la pregunta sobre el asunto de la expropiación, pues es que no hay tal expropiación. Perdón, pero me hacías una última pregunta, creo que me regresé al tema de la expropiación. No, no, pero ya la contestaste incluso de este juicio en el que tú estuviste presente allá en Washington. Me acuerdo que nos habías platicado que ibas a estar por allá y ya ahorita lo estás comentando. Si gustas abundar un poco más y lo que tú tienes, lo que nos acabas de confirmar, ¿no? O sea, de recibir estos 6,500 millones de pesos que les ofreció el gobierno federal a ganarle en el CIADI 30,000 millones de pesos, pues ellos estaban por eso y además con la posibilidad, como tú dices, de seguir por otros 100 años explotando. Pues sí, yo creo que, o sea, no me cabe ni la menor duda que se van a amparar, que los amparos se van la pregunta que le hacían hoy en la mañana al presidente, bueno, en la mañanera le decían que si le va a dejar el conflicto a Claudia, y la respuesta que él les dio me pareció pues realmente impresionante. Dijo, por supuesto que sí, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo las empresas extranjeras siguen explotando nuestro país de maneras abusivas y menos ese paraíso que le llama el presidente, ¿no? Entonces, pues sí, en términos de la demanda, hay varias demandas. México ha contrademandado a la empresa también en el mismo tribunal y el tribunal aceptó esa demanda. Digamos, está en curso, no es que la haya, digamos, fallado a favor de México, pero está en curso, en donde México demuestra la cantidad de falsedades con base en las cuales se obtuvieron los permisos y se mantuvieron los permisos, y entonces justifica plenamente la clausura, porque esta demanda ante el Tribunal Internacional es por la clausura, no todavía, porque eso acaba de ocurrir, lo que acaba de ocurrir, que es el decreto del área natural protegida. Ahora se ampararán contra el decreto y, como decía al principio, si se amparan porque se les expropió, están perdidos porque no hay un decreto de expropiación. Pero si se amparan en contra de que se genere un área natural protegida, bueno, pues entonces la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Profepa, también de manera muy importante, pues se tendrá que abocar a defender a México en ese amparo, pero pues
yo creo que está muy bien armado. Yo estuve viendo cómo lo estuvieron incluso participando con gente de las comunidades de Quintana Roo en la elaboración del decreto y está muy cuidado en términos legales, ¿no? Sí, tendrían que tener un juez muy favorable, como siempre han tenido, para que les fuera favoreciendo. Entonces, aparte, Violeta, hay otra demanda muy importante que es en la que nosotros directamente nos hemos involucrado, que es una acción colectiva con base en el Código Civil, en donde la comunidad exige resarcimiento por el daño causado por la empresa, exige a la empresa que haya este resarcimiento del daño, y este proceso está en curso también. Y si lo ganamos, pues ahí no solo digamos, la empresa ya está impedida de seguir explotando la mina, sino que tiene que resarcir por el daño que le ha causado al medio ambiente y a las comunidades. Y en ese sentido, esta demanda de nosotros, de las comunidades en contra de la empresa, se vincula con la otra, con la del CIADI, porque en un momento dado, en esa demanda que hace la empresa Vulcan contra México ante el Tribunal Internacional, dice falsamente que no hay comunidades habitando ahí, que está totalmente despoblado. Entonces, cuando nosotros desde la comunidad escuchamos esa barbaridad, oigan, pues aquí estamos, no solo estamos, sino que estamos demandando a la empresa por el daño que la empresa nos está causando. Por eso fuimos a Washington y allá nos entrevistamos con el CIADI, que la verdad nos recibieron muy bien, y metimos una amicus curia del lado de México, o sea, a favor de México, y lo aceptó el CIADI, pues diciendo sí hay comunidades, esas comunidades sí están también demandando a la mina y tienen afectaciones. Entonces, bueno, pues incluso cuando estuvimos en Washington, ya tiene un poco más de un año, estuvimos en la oficina del senador Bernie Sanders y de una senadora Elizabeth Warren, que ella es súper interesante en términos de denunciar allá en Estados Unidos cómo los tratados de libre comercio le han abierto las puertas a la minería. Bueno, ¿sí me escuchas? Te escuchamos Ya perfectamente. estamos. Hubo un cortecillo, pero bueno, pues entonces estaba yo comentando que con la senadora Elizabeth Warren del Senado de los Estados Unidos, pues recibimos el respaldo de varios senadores. Por supuesto que la empresa pues tiene a sus senadores muy poderosos, incluso la que fuera secretaria del transporte en Estados Unidos, una mujer que se llama Elaine Chao. Ella fue secretaria con Trump del transporte en los Estados Unidos. Ella es accionista de la mina, entonces pues también tiene senadores de su lado que hacen un cabildeo y que van a estar ahorita pues también muy activos con esta reciente declaratoria de área natural protegida. Gracias, gracias Raúl. Pues bueno, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, Raúl, y nada más te preguntaría ahí, cuando señalas que estuvieron ahí en Estados Unidos, es decir, tú estás ahí trabajando, colaborando con las propias comunidades, con el gobierno, ¿cómo está ahí esa situación? Ahí hay, sí, efectivamente yo soy asesor ambiental y realmente legal de las comunidades que se organizaron para emprender esta acción colectiva. Es una colectividad que tiene ya reconocimiento formal porque los tribunales en México le aceptaron finalmente acabaron aceptando el de su representatividad. Entonces son comunidades que tienen una representación formal. Quien lo representa formalmente es el indígena, abogado indígena Quetzal Saab, de allá de la región, y yo soy asesor legal, no solo en ese tema, asesor ambiental y legal, también el área natural protegida, el área destinada voluntariamente a la conservación que se acaba de decretar ahí aledaña a la semana pasada, ahí otras 2.200 hectáreas que se hicieron con la comunidad, pues yo también soy asesor de las comunidades en términos, lo que he hecho toda mi vida, trabajar con comunidades en defensa del territorio, medio ambiente y lo comunitario. Entonces, en ese carácter es en que yo aparezco, pero quien realmente lleva pues la representación y el liderazgo son las propias comunidades. Hay mayas, chicleros, ya muy ancianos que están ahí al pie del cañón, y este amigo Quetzalzap, que es el representante común, ¿no? No hablamos de un representante legal, sino de un representante común en la acción colectiva, que es lo que establece el Código Civil, un representante común. Yo soy entonces asesor de todo este grupo.
Muchísimas gracias, Raúl. Pues te estaremos buscando más adelante porque este tema no está cerrado, este tema apenas va a iniciar, digo, por esta situación que ha declarado la empresa de que va pues a poner esta demanda, Raúl, y te estaremos buscando porque justo también México acaba de recibir el fallo del CIADI por esta demanda que había puesto Odyssey Marine Exploration justo también en esa instancia y México pues ha perdido. Por supuesto que México ya respondió para que ellos puedan hacer esta explotación minera marina en las costas de Baja California, pero es en la misma instancia. Así es que pues ojalá y en otro momento lo podamos discutir, si tú no lo permites, hacia las siguientes semanas. Y pues te mandamos un abrazo, un gusto enorme en volverte a ver por este medio, Raúl, y seguimos en comunicación. El gusto es mío, Violeta. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al auditorio por su paciencia. Y sí, creo que esto va a dar para largo. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego. Fuerte abrazo. Gracias, gracias, un fuerte abrazo. Violeta, pues vaya tema, y la verdad es que qué bueno que está Raúl Bennett allá, que está acompañando y asesorando a estos pueblos, a estas comunidades, trabajando conjuntamente con ellas y con ellos, y que pues hay personajes que a veces pues son claves y que poca gente sabe, pero que tienen un papel pues fundamental, particularmente también en la parte estratégica. Y además es de esas, pues no estábamos acostumbrados, Violeta, que por ejemplo en casos como este, pues tienen también el respaldo del gobierno, porque pues ahí en esas batallas pues había que pelear contra el propio gobierno mexicano y además con la empresa extranjera y además con las reglas internacionales. En fin, Violeta, pues son casos también pues que vale muchísimo la pena darles un seguimiento puntual. Sí, Ernesto, y en este balance que estamos ya haciendo estos últimos días de la administración del presidente López Obrador, en esto que tú siempre dices luces, sombras, me parece que esta es una acción muy importante también pues, a valorarlo entre las luces, Ernesto, que haya decidido ya los últimos días declarar esta área natural protegida, pues protegiendo el territorio de Quintana Roo, me parece fundamental. Y también frente a esto que nos acaba de comentar Raúl, ¿no? Que hay comunidades que están siendo afectadas por el uso indiscriminado del agua, Ernesto, pero también por todas las afectaciones que hay. Lo detalló muy ampliamente. Después les vamos a compartir en una entrevista que él nos pues dio hace algún tiempo, nos detalló ampliamente pues lo que implicaba en términos socioambientales para estas comunidades que estuviera ahí desde hace 40 años Vulcan, y por eso esta acción colectiva también pues que ellos han emprendido donde exigen este resarcimiento por parte de la empresa, Ernesto. Así es que pues celebramos mucho el trabajo de Raúl que ha hecho por allá y celebramos mucho también ya que en esta recta final a unos días pues haya declarado área natural protegida, y pues estaremos muy atentos de lo que venga en esta pues batalla que va a emprender esta empresa en contra de México directamente suponemos que también va a ser en el CIADI. Sí, Violeta, y además, finalmente el presidente López Obrador cumplió lo que había estado anunciando pues ya desde hace un año, que decía, esta empresa están esperando a que yo me vaya, creen que cuando yo me vaya ellos van a poder volver a entrar así nomás. Dice, eso no se va a poder y además nosotros vamos a resolver este asunto antes de que yo me vaya. Y pues vaya manera de resolverlo con este decreto para crear área natural protegida, toda esta zona, esta región. Así que, pues además, una empresa no solamente depredadora, Violeta, sino además le importaba un reverendo pepino, pues violentar los acuerdos, ir más allá de los permisos que tenía concedidos. Y bueno, pues me parece que en este caso, pues el gobierno mexicano tiene bastantes elementos ahí para poder dar una buena batalla, Violeta. Sí, Ernesto, pues también esto que escuchamos en la mañanera en varias ocasiones, ¿no? Que ya se había suspendido la extracción de esta roca y cuando él iba, ¿no? O sea que, o más bien estaba suspendido, había un decreto para que se suspendiera, pero eso solamente se hacía cuando él iba
a inspeccionar esos territorios, Ernesto, y seguía esta extracción. Va a ser muy interesante después volver a entrevistar a Raúl. Sabemos que hay una empresa pues, en los Estados Unidos que está detrás, pero hay familias que ya verán qué interesante es cuando él nos cuente quiénes. Hay familias de políticos ahí, yo no me adelanto, que él no lo cuente y que verán qué interesante es porque implica, también está ahí pues alguien en la sucesión presidencial, Ernesto.